Señor. Te amamos esta noche. Con amor eterno, Señor, tú nos has amado. Y nosotros, Señor, confesamos hoy que tú harás cualquier cosa por nosotros, porque nos amas. Canta conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Vamos, iglesia, cántalo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guía, Sí, Señor. y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sí. Bueno, los corazones se preparan a esta hora de la mañana para escuchar una palabra, una reflexión bonita y también para exponer su petición delante del Señor. Es refrigerio. El propósito principal de este segmento es presentarle al Señor tus peticiones de oración. Realmente, para nosotros los que hacemos este programa, lo que atesoramos en nuestro corazón es interceder delante de Dios por aquello que tú también estás intercediendo, por aquello que tú le presentas al Señor. Y nosotros creyendo este texto de la Escritura que dice donde dos o más se ponen de acuerdo sobre algo, ¿verdad? Dios escucha y Dios concede, particularmente en todas esas cosas que están en línea con el plan de Dios para nosotros. Nada mejor que la propia Escritura para hablar a nuestro corazón y para traer cosas que verdaderamente nos consuelan, nos fortalecen. Y Lucas, capítulo 2, del verso 8 en adelante, narra una historia que debe ser el motivo de la consolación y de la fortaleza y de la alegría que tú y yo, ¿verdad?, celebramos cada día de la vida. Y esta semana particular de Semana Santa, pues, lo recordamos con mucho más cariño, con mucho más amor, con mucho más pasión. Lucas 2:8 dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Me encanta esta frase, porque mucha gente puede decir, si Cristo vino, y la Escritura en ese verso 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Tenemos situación de guerra, tenemos situación de disputa, tenemos situaciones donde hay una nación contra otra, pero no es menos cierto que el que ha recibido a Cristo en su corazón es alguien
que está en paz, que está experimentando la paz, que la propia Escritura la describe como una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y en esta mañana, este Cristo que nos ha venido a traer a nosotros paz, independientemente de las cosas que siguen pasando en el mundo y que tanta gente se asusta, nosotros podemos permanecer en una actitud de paz porque lo hemos conocido, porque lo hemos recibido, porque Él habita en medio de nosotros, ¿verdad? Porque su Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Y en esta mañana, celebrando esta Semana Santa, esta semana hermosa, donde, ¿verdad? El mismo Dios, recordamos la historia que se encarnó y vino a morir en la cruz por nuestros pecados, es el mismo que resucitó y que hoy está a la derecha del Padre para ir a decirle al Padre, intercede por ti en cuanto a la necesidad o a la petición que tú tengas en esta mañana. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí, definitivo, y que podamos en esta mañana reflexionar, aquellos que se preguntan, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué no salgo de una y me meto en otras? Yo creo que todos estamos en ese barco. Salimos de una y a la vuelta de la esquina viene la otra. Y a veces nos decepcionamos, bajamos los brazos, no queremos continuar. Sin embargo, si analizamos la vida de Jesús, Jesús desde pequeño fue una amenaza. Herodes mandó a matar a los niños de cierta edad buscando terminar con él. Ajá. O sea, ¿qué daño había hecho Jesús? Él vino para redención, para salvar una humanidad. No afectó a nadie desde su nacimiento, pero para alguien era una amenaza. Para ese alguien llamado Herodes decía, espérate, por ahí viene el que va a salvar al mundo, por ahí viene el Redentor, por ahí se dice que este va a traer transformación. Vamos a liquidarlo. Yo quiero que tú sepas que así mismo son las circunstancias. Se proponen a terminar con probablemente lo que tú has alcanzado, has avanzado. No lo permitas, por más que te persigan, por más abandono que sientas, por más soledad, por más desilusión. No lo permitas. Y para esto es refrigerio. Mira, un nuevo comienzo, canvas en blanco, pasar la página y darle la oportunidad al Señor. Si con tus fuerzas no pudiste, con las de Él sí puedes. Cantidad de gente, y qué bueno que esta semana tienen el corazón bien sensible. Y están esperando un milagro, ¿no? Están poniendo su confianza en algo que tal vez no conocen del todo, pero que saben que está ahí para escucharles, y ese es el Señor. Porque hay quien dice, bueno, esto es una semana de tradición. No, hay cantidad de gente que se acerca al Señor esta semana. Y esto que estamos haciendo acá es una oportunidad para que tú puedas poner tu petición, lo que sea que esté pasando en tu vida, y no tienes que contarlo, puedes llamar de forma anónima y decirnos, apúntame ahí, oren por mí. Así es que las líneas las podemos abrir, 787-993-9700, está disponible, puedes llamar ahora, 787-993-9700, y el mensaje de texto por el WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263, y vamos con las líneas. Excelente, adelante. Buen día. Buenos días, Moraima, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Para pedir oración por mí, por sanidad y poder acercarme un poquito más al Señor. Amén. Excelente. Sanidad y acercarte un poquito más al Señor. Qué bueno. Sí. Gracias por tu llamada. Una vez se acerque más, las cosas comienzan a transformarse. No se puede tener un deseo más lindo que ese, estar más cerca. Que sí, que 787-993-9700. Adelante, buen día. Buen día, Anónimo, para pedir la oración. Dolor en las coyunturas, que voy a trabajar. ¿Cómo no? Claro que sí. Te incluimos y ya mismito estamos orando por eso. Sí, Señor. Por la sanidad de su coyuntura. Ajá. Y cantidad de gente, ¿verdad?, que tiene situaciones distintas de salud, y los incluimos ahí también. Adelante, se nos fue. 787-993-9700 está disponible. Y por el Aquí WhatsApp piden también. oración por relación, por unión familiar. Mucha gente en este tiempo de la pandemia está recibiendo, ¿verdad?, impacto sobre su familia, y es lo más que abunda, unión familiar y demás. Vamos a ver por acá. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Sí. Oración, por favor, por cobertura a mis nietos y a mi familia en general, y por mi salud, que voy a ser operada próximamente de un ojo. Se llama Macular Poker. Y mi nombre es Milagro. Claro que sí, Milagro. Bendiga a ustedes, los cubra con su santo manto. Amén. A todos.
Claro Un que sí. milagro verá milagros. Tan especial, tan bonita, ¿verdad? Qué Como lindo. decimos nosotros, el Señor derramó su preciosa sangre por todos Amén. nosotros. Le damos bendiciones al pueblo de Puerto Rico, a todos los enfermos que están en los hospitales, en las personas que están en las cárceles y todas aquellas personas que están deambulando alrededor, ¿verdad?, de todo Puerto Rico y en el mundo entero. Ujú. Muchas Que el Señor les gracias. bendiga a todos. Claro que sí, mi tengan amor. un hermoso día y una semana bien especial. Claro que sí. Abrazo, Gracias a Dios, bella, Maravilla. abrazo. Claro que sí. Adelante, buen día. Sí, muy buenos días, bendecidos. Amén. Amén, amén. Se llama María de Levitown. Adelante. Yo quiero orar, que me ponga en oración a mi esposo, que él tiene la condición de Alzheimer. Y estoy bregando con él solo y que el Señor me renueve la fuerza, como dice la palabra del búfalo. Sí. Claro que sí. Le dejo, ¿verdad?, esa petición y que el Señor le dé, ¿verdad?, fortaleza también, porque él pues se pone bien down, le da depresiones y yo estoy sola bregando con él para que el Señor a mí me fortalezca, como Amén. dice la palabra. Claro que Claro sí, mi que amor. sí. Oramos por ti, por cada cuidador. Ujú. Sí. Qué trabajo más, Nuevas fuerzas. ¿verdad? Excelente hacen los cuidadores, pero Sí. al mismo tiempo agotador, Sí. drenante, y no tienen muchas veces con quién deshogarse. Así mismo, y sufren la pérdida del paciente cuando parte porque se convierte en su familia. A veces es lo único que tienen ese paciente. Ujú. Y esa gente tiene un corazón con Sí, un tamaño no. gigante. Mira, por Sí. aquí piden oración por salud, Carmen, salud de su papá, unión familiar. Piden oración por la esposa, un caballero porque sufre dolores en el sistema sanidad espiritual, unión familiar. Por ahí hay un sinnúmero. El Facebook está de acá de Nueva Vida reventado de peticiones y para ustedes vamos a estar también. Hola, Refrigerio, buen día. Buenos días, Dios me los bendiga, ¿cómo están? Hola, Muy hola. bien, Súper bien, súper bien. Contentos de escucharte. Qué bueno, gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, yo quiero pedir oración por mi hija Lisa Marí, que le sacaron unos cordales el viernes y todavía apenas puede comer algo para que se recupere pronto. ¿Cómo no? Seguro Claro que que sí. Gracias por llamar. Oramos por ella. Ujú. Vamos por acá, una más. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Se escucha doble. Sí. Se escucha doble. Sí. Elizabeth pide oración Ajá. por su esposo por salud, piden oración por aquí descanso porque ha tenido demasiado como momentos difíciles, oración por fortaleza para mi familia que perdieron a un hermano en estos días y un sinnúmero de peticiones acá en el WhatsApp. Adelante, Refrigerio, buen día. Sí, buenos días. Buenos días. Es para pedir oración por fortaleza, porque yo me había comunicado anteriormente con ustedes y pues la señora Moraima Oyola fue motivo de inspiración hacia mí y yo estoy loco, ¿verdad?, por conocerla. Mi nombre es... Mi nombre es Rolando Rivera y pues mi papá partió con el Señor. Estoy agradecido, de verdad, grandemente, ¿verdad?, porque esto del papá tan brutal, tan hermoso que tuve. Y fortaleza, sí, porque yo sé que él está bien. Tuvo un excelente fallecimiento y eso es lo que, ¿verdad?, a mí como hijo es lo que me da ese motor, ¿verdad?, para continuar hacia adelante. Pero la muerte de mi papá fue una muerte bien hermosa y yo sé que hoy, ¿verdad?, mi papá descansa en esos brazos de ese Padre Yes, Celestial. yes, Claro que sí. eso es. así. Así es. Y nada, ¿verdad?, la vida continúa. Así Y es. yo sé que es reciente, ¿verdad?, porque no está conmigo. Y claro, lo extraño, claro que sí. Claro. Pero fortalecido, ¿verdad?, en que yo le sirvo a mi Padre Celestial, pues eso me da más fuerza, ¿verdad?, y más deseo de continuar en esta vida. Y estoy más que bien agradecido. Así que, ¿verdad?, pido esa oración para que Dios me continúe dando esa fortaleza que a veces como creyente, como cristiano, ¿verdad?, pues como que en el momento uno se derrumba porque Claro, obviamente somos seres humanos. Así es.
Y pues pero estoy bien agradecido. Yo estoy Muy bien, feliz. muy Y yo bien. le digo, Señor, gracias. Gracias porque yo sé que mi papá hoy por hoy descansa en tus brazos. Amén. Excelente. Qué lindo, esa es la actitud, fíjate, Sí. decir al Señor, gracias por el tiempo que me lo prestaste, gracias porque descansa en tus brazos, así que mucha fortaleza, gracias por tus palabras hacia mí, las recibo con mucho amor, estamos para servirles a ustedes. Oramos en esta mañana Sí, por señor. todas estas peticiones. Algunas no, ¿verdad? No salen al aire porque la llamada, ¿verdad? La tenemos en el cuadro. No podemos leer todo lo que han puesto en Facebook o por el WhatsApp de la emisora. Pero Dios sabe. Dios sabe. Dice la Escritura en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, Amén. el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. A ese Dios es que estamos orando en esta mañana por cada una de estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, mi compañero Fernán Reyes, mi compañera Moray Moyola, nos ponemos de acuerdo delante Amén. de ti en esta mañana. A favor del pueblo que nos ha llamado, a favor del pueblo que ha traído una petición delante de ti. Señor, tú conoces cada una de las peticiones y conoces las peticiones aún de aquellos que no lograron llamar y que simplemente nos están escuchando, pero que tienen esa petición. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú concediendo cada una de estas peticiones. Peticiones de sanidad para alguna enfermedad. Amén. Peticiones de reconciliación para alguna relación rota. Peticiones por miembros de la familia, como son los nietos. Yo te pido en esta hora, Padre, que proveas a la necesidad exacta que cada uno tiene. Maestro bueno, aquellos que han perdido miembros de la familia, consuela, sigue fortaleciendo, sigue siendo tú la compañía perfecta en aquel que en momentos extraña a ese familiar que ya no está. Yo te pido que en esta hora seas tú glorificando tu nombre de una manera poderosa y que cada una de estas vidas tenga la bendición de decir, conozco a un Cristo vivo y poderoso que tuvo misericordia de mí y no solamente me salvó y me perdonó los pecados, sino que vino a sanarme y vino a proveerme lo que necesito. Yo te pido que en esta mañana sea un día de gloria a tu nombre, proveyendo tú a cada una de estas peticiones conforme al plan que tienes para cada una de estas vidas. En esta hora glorificamos tu nombre y en esta hora damos gracias por lo que has hecho en esta mañana a favor de cada oyente que se ha comunicado y a favor de cada oyente que, aunque no pudo, tú también has atendido a su necesidad. Increíble. Para ti la gloria, para ti la honra. Gracias por esta semana que el sistema del mundo lo puso simplemente para que nos acordásemos de que viniste en un momento dado a este mundo, dejaste tu gloria, te pusiste en un cuerpo de hombre, de carne, de hueso, de sangre, y llevaste cada una de nuestros padecimientos y el pecado que nos mantenía esclavos para hacernos libres. Gracias por el sacrificio tuyo en la cruz, que gracias a ese sacrificio y a esa sangre vertida, nosotros en esta mañana podemos estar aquí. A ti la gloria y a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Probablemente esta noche tú te sientes sin salida. Quizá todas las cosas parecen que están